la primera nota que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de ayer. Obviamente, como decíamos ayer y se discutió también aquí, fueron protegidos los usuarios residenciales, pero ¿qué pasó con la industria? Ahí está el gran miedo, ahí está, para algunos, el gran agujero negro. Tarifazo contra industrias y comercios. ¿Qué pasará con el empleo si pymes, comercios, industrias y empresas recuperadas no pueden hacer frente al aumento del gas? Mientras esto sigue pasando, hoy las pequeñas y medianas empresas siguen con un problema gravísimo de caída a nivel de actividad, altas tasas de interés. Claro, siguen cerrando y echando gente. Caídas. Mira, tengo una empresa que acabo de llegar ayer de Mendoza, 300 personas suspendidas, una empresa electrointensiva, y sabes que tuvo una oferta del gobierno paraguayo para instalarse en paraguayo. El comerciante que me está escuchando ahora, el industrial que está comiendo en su casa, dice, pará, ¿y yo por qué no voy a meter otro amparo para que la Corte también exija audiencias públicas en este caso o me frene el aumento? Respecto a las pequeñas y medianas industrias, las cooperativas, las empresas recuperadas e incluso los clubes de barrio, vamos a tener que volver a la justicia. Es insoportable, no se puede manejar este país así. La gente no gana guita, la gente está pobre, la gente está... Ayer no sé quién me decía, no, pero yo veo que está mejor, porque ¿a dónde la ve mejor? ¿A dónde la ve mejor? ¿Es verdad que le llegaron 8 millones de pesos de gas? Sí, eso fue a raíz del tarifazo. Nosotros veníamos con facturas de 1 millón, 1,5 millones como máximo. Estamos ante un problemón porque esto atenta contra nuestra fuente de trabajo. Hoy las pymes de Argentina tienen un 20% de más de tarifa que el Mercosur, 50% más caro que el promedio del mundo y un 150% más que la tarifa de gas de Estados Unidos. Tarifazo a la industria y comercios. ¿Cae el empleo? Esta fábrica de cerámica de la provincia de Neuquén, en la boleta pasada tenía 1,5 millones de pesos de gas. Es algo que uno no termina de entender y aparecen estas cuestiones de, señores, vamos a tener que empezar a echar gente, a despedir gente para poder pagar estas tarifas. Se espera, por supuesto, el amparo, ¿no? Y llegue por parte de varias empresas. Sabemos en el caso de Neuquén y estas 3 empresas van a tener diferentes reuniones para presentar en la justicia un amparo, que así también lo dice el fallo de la Corte Suprema en el día de ayer, que ellos protejan a los usuarios residenciales porque no tienen la vía automática de la justicia para defenderse. No así el caso de las medianas, pequeñas y grandes empresas. Pero que tienen las cámaras. Ahora, ustedes nos decían recién, es una barbaridad lo que decía de Mendiguren sobre los precios. En los números, pero de todos modos. Pero mira que decirle de Mendiguren que está equivocado en los números que dio. Bueno, el 12 de septiembre igual hay audiencia pública que va a incluir a las pymes, con lo cual, si se produce la audiencia pública que incluye a todos los usuarios de gas, ya los juicios que inicien las pymes no van a ir a ningún lado, porque acá el punto es, hay que hacer audiencia pública. Hoy todavía no hay audiencia pública para ellos. Pero vuelvo a lo mismo, el tema no es la audiencia pública. La audiencia pública va a convalidar el aumento tremendo y cómo va a pagar la gente. Igual hoy hubo un anuncio en el Bauen donde estaban reunidas varias de las cooperativas que están en problemas y ya anunciaron que van a ir por la vía de los amparos. Lógico. Por lo tanto, evidentemente esto va a seguir judicializado. 4 cuotas. Hoy el Enargas estableció el Ministerio de Energía que van a poder pagar todo el tarifazo en 4 cuotas. En 4 cuotas. No sé si eso ayuda. Con referencia al pago en cuotas, estás hablando de la factura de abril. Claro. Si vos estás retrotrayendo todo al 31 de marzo, la factura de abril se cae. No hay que pagar en cuotas. No, es una posibilidad. Medina, usted es economista, ¿cómo afecta esto en el costo? Porque escuchábamos recién, la verdad que 8 millones de pesos de gas, 1,5 millones de pesos de gas. Yo la verdad que el costo, no sé, una tasa puede llegar a salir. Depende de la facturación que tenga la empresa. Hay que ver la facturación de la empresa. Claro, en el porcentaje. Es complejo. No es tan difícil la pregunta. En el porcentaje de un costo, ¿cuánto si vos tenés puede llegar 1,5 millones y está dentro de los números, calculá que lo que es en sí el costo del gas, que es el combustible, que no es materia prima, claro, sería un 20%, y cuando vos le subís ese 20% en un valor de 5 veces, se te complicó todo el número. Pero acá una rentabilidad pasa a ser mínima o no haber rentabilidad. En Argentina y en muchos lugares del mundo las pymes originan casi el 70, el 80% de la masa laboral. Exacto. Por eso hace 15 días, para nosotros es importante el tema de las pymes,
las tarifas es un insumo más que tienen la industria y las pymes, sacamos una ley que fue votada por todos los bloques en el Congreso Nacional, que le da una cantidad de incentivos a las pymes de impuestos, incentivos para poder importar con tasa cero, una cantidad de beneficios, porque nosotros creemos que ustedes votaron también el frente, sí, hay una cantidad de incentivos porque creemos, y la electricidad es un insumo más de las pymes, bueno, y va a haber que atender este reclamo, pero no se puede analizar a partir de una factura que nosotros no conocemos. ¿Alcanza, Chino, esta ley que todos votaron para que esto se sostenga? No, son cosas distintas. Son dos cosas distintas. Bueno, son complementarias. Son dos cosas distintas. Son distintos. Primero, yo quiero hablar del tarifazo. Lo que hizo la Corte al frenar el tarifazo en lo que hace al consumidor residencial es un paso adelante muy importante. También es un llamado de atención a la oposición política, nosotros, que tenemos mayoría en Senado y diputados, que tendríamos que haberla frenado en ese ámbito. Respecto al tema de la pequeño y mediano empresario, productores, comerciantes, etcétera, si este gobierno tuviera un poco de sensibilidad, por lo menos los pequeños y medianos, tendría que suspender hasta que la audiencia pública lo ratifique, porque no es cierto que la audiencia pública va a ratificar este tipo de aumento irracional que llevó adelante Macri. No es cierto. No. Por un lado, las audiencias públicas no son vinculantes, pero cuando se incorpora en la Constitución del 94, se hace con dos objetivos: democratizar la decisión y que haya un fuerte control social en la resolución que se toma. Yo no quiero imaginar, luego de este traspié político importantísimo para Macri y para Aranguren, que cuando la audiencia pública le diga que estas tarifas son irracionales, que no tienen ningún tipo de nada que ver con la realidad, podemos discutir que hay que modificar la política tarifaria, estamos de acuerdo. Que la cuestión de los subsidios era quizás una etapa agotada, también. Pero no un porcentaje, perdón, de aumentar 700%, 1000 por 1000, pero si se tiene un tope, eso, Chino, estás atrasando, 400% es el tope de aumento. Bueno, eso fue, vos fijate la irracionalidad, que cuando era el 2000 el gas, ahora lo llevan al 400% y te quieren hacer creer que esto está bien. Las audiencias públicas no lo van a convalidar, y si este gobierno tiene sensibilidad o sentido común, va a tener que tomar el criterio de los consumidores, de la mayoría de los argentinos. A lo que vamos es lo siguiente. El ministro Aranguren, cuando fue a las comisiones en el Congreso, no pudo definir la estructura de costos que le dio origen al aumento. Exactamente. Entonces, el valor del BTU no lo puedo decir. No, pero ¿sabes por qué no lo dijo? Porque hay 18 valores. Porque hay un valor para cada cuenca. Es el ministro de hay un Energía, valor para... Pero Mariana, ¿vos te crees que él no lo sabe? Pablo, por lo menos hay un valor promedio. ¿Cómo genera el Me parece que el análisis... Cada cuenca tiene un precio diferente. Porque no es lo mismo sacar el gas en Loma de la Lata que en Vaca Muerta. En el fallo mismo de la Yo lo que le quiero preguntar es, o por lo menos la pregunta que nos hacemos hoy nosotros es, siguiendo con estas tarifas que están llegando en las empresas, en las industrias y demás, a ver, ¿se puede mantener el nivel de empleo pagando estas tarifas? El tema es que si no existe tarifa para hacer las inversiones necesarias, no se va a poder mantener ninguna empresa porque no va a haber empleo, porque no hay gas. Porque digo, esto hay que analizarlo en el contexto de que tiene que existir también la posibilidad de brindar el servicio. Digo, en economía hay dos ajustes, o por precio o por cantidad. La realidad es que ahora lo que está pasando, y está pasando en el interior de la zona donde yo vengo y demás, hay ajuste por cantidad. Digo, Mar del Plata, por ejemplo, tiene 30 edificios terminados que no se pueden habitar por falta de gas. Obviamente eso genera un inconveniente para los que compraron el departamento, pero eso termina a los inversores al pozo y eso tiene un impacto que paraliza la construcción, porque no hay gas. Entonces digo, la razonabilidad es lo que tiene que primar. Me parece que hay una oportunidad ahora para que el gobierno, a partir de las audiencias, apunte a la razonabilidad. Pero la razonabilidad tiene que estar de los dos lados. Ahora, el Chino tiene que estar en el sentido de la tarifa y tiene que estar en el sentido del costo, Carlos, para poder solventar eso. Quiere fijar por Congreso las tarifas. Pero eso la Corte fue clara que es el Poder Ejecutivo el que fija las tarifas. Bien, dije que podríamos haberla suspendido porque eso era absolutamente irracional, cosa que hizo la Corte. La facultad sigue siendo el Ejecutivo, pero ¿qué le dijo la Corte al Ejecutivo? Que eso primero es irracional, que es ilegal. El fallo es absolutamente ilegal. Tiene dos aspectos, la parte jurídica y la parte política. Lo que la Corte le ha dicho al gobierno: ustedes no pueden tomar medidas que afecten al bien común, que afecten a la mayoría de los intereses de los argentinos.
es mucho... Macri hoy tiene que pensar que lo que pensaba hacer hasta ahora, que era ajustar a la mayoría para que los grupos económicos se siguieran beneficiando, como hizo en estos meses, se acabó. Tiene que cambiar la dirección de su gobierno. Porque el 80% pagó las facturas. Digo, se va a tener que dar por enteradas. El 80% pagó las facturas. Y hay datos que son muy concretos. Hay 200.000 personas que perdieron su puesto de trabajo entre privado y público. Aumentaron en 100.000 en una semana. Y eso, eran 100.000, chino. No sé dónde y eso le sumás que lo multiplicaste por 2,5 a la cifra oficial. La cifra si a eso vos le sumás que cada no, son las de Morales Solá, así que no ahí está el dato oficial, 160.000 entre públicos y privados. No, 64.000, el dato oficial publicado, estimador de indicadores laborales publicado recientemente. Digo, caída del 0.